Amigos y queridas amigas, estamos con ustedes iniciando nuestro programa Salud desde el Alma, siempre con entusiasmo, con alegría, con esperanza y con mucho anhelo de que nuestra vida cada día mejore, cada día cambie, cada día sea más positiva y sobre todo con mucha confianza, con mucha fe, con mucho amor. Bien, hoy tengo la gratísima alegría de poder compartir con ustedes y con aquí en el programa Salud desde el Alma con Mauro Vitali. Él es un personaje que nació en Argentina y desde muy joven desempeñó varias actividades en el sector público de Buenos Aires, como en la Cámara de Diputados, en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en fin, donde él pudo colaborar con la construcción de casas comunitarias en los barrios más humildes de la provincia. A los 22 años inicia sus estudios en la metafísica y desde el 2005 dicta conferencias y participa en congresos en algunos países. Así es que tenemos el honor, el gusto de compartir con ustedes este día nuestro programa de una manera muy hermosa y divina. Bienvenido, Mauro. Buenos días, doctora Guamán. Bueno, muy contento de estar aquí en Guayaquil, feliz para brindarles, ¿no?, durante varios días un seminario de cómo aprender a meditar y resolver los conflictos que tenemos en nuestra vida diaria. Cómo resolver por medio de esta filosofía, de esta enseñanza espiritual, el estrés, los problemas de salud, la angustia, la depresión, que son males que cada vez están más latentes, ¿no?, en la vida diaria del ser humano, producto de que no sabemos y no comprendemos cómo usar ese poder que tenemos, que es el poder de la mente, el poder del pensamiento. Qué bien, Mauro. En realidad esto más que nunca creo que lo necesitamos ahora todos quienes estamos en el planeta Tierra, porque esto no es solo aquí en Ecuador que estamos viviendo situaciones muy conflictivas. Todos los seres humanos a nivel individual y a nivel planetario estamos pues pasando una transición, digamos, ¿no?, de la que tendremos que despojarnos de muchas situaciones o características personales si queremos avanzar. Entonces yo creo que tu llegada, tu venida acá a nuestro país es muy oportuna y te agradecemos de antemano ya tu presencia aquí. Y bueno, compártenos cómo vamos a hacer este trabajo para dar y arreglar los conflictos. Mira, lo primero que hay que aprender, doctora, es que desde chicos nos van programando en la familia, en la sociedad, la política, las costumbres, van programando la mente del individuo. Y esas programaciones nos determinan la forma de pensar y cómo vamos a actuar en la vida cotidiana. A veces nos programan con problemas de salud. Nos dicen, nuestro hijo es enfermizo, o te vienen hablando de que estás enfermo, si andás descalzo te vas a enfermar, tener cuidado con la gripe, nos hablan de enfermedades. Y la mente va absorbiendo esas programaciones y luego actúa de acuerdo a lo que nos van programando. Lo mismo sucede, por ejemplo, te cuento casos con el tema de la violencia. Tengo una alumna que el marido le insultaba, le hacía violencia psicológica y eso lo estaba transmitiendo a la hija, porque la hija estaba aprendiendo como una conducta natural ver a su papá cómo agredía a su mamá, y de esa forma la mente del individuo se empieza a programar con hábitos, con costumbres, a veces positivas, pero a veces no son positivas. Y sucede algo, doctora, que la mente actúa de acuerdo a un principio universal, que seas metafísico o no lo seas, es un principio que es una ley de la vida, que dice que todo es mente. Lo que vos pensás y lo que vos sentís y hablas va a determinar tu forma de vivir. Si uno vive hablando de enfermedades, de problemas económicos, si uno acepta en su vida cotidiana la violencia en el hogar, los problemas económicos, los problemas de salud, la mente graba esa información y luego lo que hace es ejecutarla o manifestarlo en el cuerpo del individuo, en la vida del individuo. Y uno, por medio del poder de la mente usado de forma positiva, aprendiendo a hablar solamente el bien, lo bueno, hablar de salud, uno empieza a programar la mente y el cuerpo, las células, empiezan a responder a lo que nosotros pensamos y nosotros sentimos. Por eso es muy importante, y doy un caso a la gente que me escucha, el tema, por ejemplo, del cáncer. Tengo una alumna que es periodista, famosísima en el Perú, en Lima, y la conocí pelada con peluca en su programa, en Radio Capital, en Lima. Y después en off, ella me dice, Mauro, quiero conversar con vos. Y me dice, me estoy separando a mi marido, tengo problemas con él, tengo un gran rencor, un gran rechazo a él,
y no sé qué hacer. Y lo primero que le expliqué es, todo es mente, Marisol. Lo que vos pensás y lo que vos sentís se manifiesta en tu cuerpo físico de carne, primero que todo, y luego en todo tu alrededor. Porque los sentimientos de rencor y odio se registran inmediatamente en las células del cuerpo, como enfermedades. Y si uno los sostiene a través del tiempo, esos sentimientos, se puede generar un cáncer o otras enfermedades que te enferman y que te matan. Lo primero que tenés que aprender, vos que me estás escuchando aquí en la radio, en Teleradio, es que lo que pensás, sentís y hablas se va a manifestar en tu vida. Y lo más importante para aprender a meditar, el primer paso de la meditación, es actuar de forma positiva. Y a todo lo negativo sustituirlo con una acción o una cualidad de Dios. Por ejemplo, si estás enfermo, decís, no lo acepto, le quito poder, y afirmá, sustituí por la cualidad que te está faltando. En este caso, si estás enfermo, la cualidad opuesta, ¿cuál es? Es la salud. Es decir, yo soy salud, Dios es la salud en este órgano del cuerpo, gracias Padre que ya estoy curado. Si ves, por ejemplo, que en tu familia hay violencia, tenés que decir, no lo acepto, le quito poder. Dios es amor y Dios es armonía. Y empezar a visualizar a tus padres en la llama rosa del amor. Y no aceptar eso, porque si vos lo aceptás, la violencia como algo natural, el día de mañana cuando escojas una pareja va a ser una pareja violenta. O va a ser alcohólica. ¿Por qué? Porque para vos eso es natural. Y la gente no se da cuenta que es muy importante empezar a desprogramar la mente de todas las acciones negativas que hacemos diariamente y de lo que vemos, para empezar a inculcar en nuestra vida una conciencia de salud, de paz, de armonía, porque el Cristo interior, el alma, no es algo místico. El alma, el Cristo interior, que es lo que somos realmente, es una conciencia en sí misma de salud, de armonía, de paz, pero para que se pueda manifestar por medio de la meditación, el primer andamio que tenemos que construir es una conciencia que sea buena, positiva, donde no acepte lo negativo, y empezar a generar hábitos constructivos, por ejemplo la lectura espiritual, la meditación. Esto que le estoy diciendo es el primer paso de la meditación. Luego hay que aprender a respirar, la postura, hay que aprender cómo concentrarse y abstraerse los sentidos. Posteriormente, la meditación y la contemplación, que es el estado de unidad con la vida. Eso se puede lograr de forma natural, pero hay que empezar, así como cuando uno construye un edificio, tiene que empezar con la base. Tenemos que empezar con la base, que es una conciencia despierta, positiva, y no aceptar lo negativo. O sea, vas a hablar justamente en el seminario que vas a dictar aquí en Guayaquil. El tema está por demás interesante. Es, libérese de la raíz de los conflictos. O sea, no resolver el problema superficialmente, ¿no? Sino ir a la raíz. ¿Es lo que tú estás mencionando ahora? Por supuesto, doctora. La raíz de los conflictos reside en el pensar negativo. Es decir, porque todo empieza ahí. Es decir, cuando uno no se da cuenta, cuando uno está hablando de enfermedades, o vive quejándose de los problemas que hay en el país, o está hablando de problemas económicos, esa forma de pensar, de sentir y hablar generan causas que van a generar efectos, y por otra ley, que es la ley de vibración, atraen circunstancias y situaciones similares a tu vida, y vos vivís rodeado de esas experiencias y le vivís echando la culpa al sistema, al gobierno, a la pareja, a los hijos, a los padres, porque no te querés hacer cargo, que todo depende de empezar a cambiar vos por sí mismo. Pero también para eso, doctora, hay que aprender cuáles son justamente las claves para salir de ese problema, porque la gente no tiene el conocimiento. Eso. Y dedicarle tiempo a la meditación. La meditación es gratis, no te la cobran. Si nadie te va a cobrar cómo meditar, nadie te va a cobrar realmente lo que es meditar, pero lo tenés que hacer. ¿Sí? Yo no puedo pensar positivo por ustedes, no puedo decretar positivo por ustedes, y tampoco puedo meditar por ustedes. De eso va a depender que las personas, los guayaquileños que están ahora escuchándome, vengan a estos 3 días de conferencias, porque voy a plantear varios temas diversos. El primer día, que es el jueves, voy a hablar de cómo controlar los vórtices de la mente. ¿Qué son los vórtices de la mente? Bien. Pero eso es clave, ¿no? Si no controlas eso, no puedes seguir al siguiente paso. No puedes ni siquiera meditar, olvídate de meditar, no podés decretar y precipitar algo que quieras, porque si no hay control de los vórtices de la mente, que voy a explicar un poquito qué es eso. Por ejemplo, viene una amiga y te dice, ¿viste que fulano de tal te cuenta un chisme? Y vos estabas tranquilo en tu casa y te llamaron por teléfono y te contaron un chisme de una amiga tuya, y ya te generan un vórtice, un remolino,
un movimiento De psicológico pensamiento. y empezás a pensar, ¿será verdad? ¿No será verdad? Y empezás a estar intranquilo y a calificar mal la vida. Otro ejemplo de vórtice de la mente. Te llaman, por ejemplo, cuando lees los diarios, los periódicos, y hablas de la inseguridad. Yo no digo que no lean los diarios, porque un buen metafísico tiene que estar informado para saber cómo usar la enseñanza espiritual para resolver los problemas por medio de la meditación, de los decretos. Uno tiene que leer todos los diarios. El problema está que uno los lee sin conciencia positiva, entonces lee las noticias de inseguridad y vive con miedo de que lo roben o que le pase algo. Y eso te mueve un vórtice, un remolino. Eso, ahí caes en el vórtice, ¿no? Otro vórtice, la familia, la pareja. Vos estás tranquilo y tu pareja te empieza a decir cosas que te empiezan a mover emocionalmente. Es decir, ¿por qué no me llamaste? Y te voy a dejar. Y te empieza a hacer una escena de celos y eso te mueve remolinos psicológicos que no te permiten que la mente esté en calma y se pueda, es decir, concienciar el alma. El alma, para que se pueda manifestar en el individuo, la mente tiene que estar como un espejo, tranquila, limpio. Para eso hay que aprender cómo controlar los vórtices de la mente. Y esos vórtices se controlan primero no aceptando lo negativo y afirmando lo positivo. Sí, si te dicen, por ejemplo, a mí me pasa, te cuento, acá en el Ecuador me ha pasado, me subo a un taxi y me dicen, ¿usted es turista? Uno está tranquilo, ¿no? Se sube al taxi, se sienta atrás, mirando el paisaje, observando, feliz de estar disfrutando del Ecuador. Y el taxista me mira y me dice, señor, ¿usted es turista? Y ya te hace pensar, porque vos estabas contemplando la maravilla del paisaje. Digo, señor, ¿qué quiere usted? No, porque si es turista tenga mucho cuidado porque hay mucho chorro acá, mucho choro. Y te van a robar. No andes por tales barrios porque te van a robar. Y yo lo miro al taxista, ya me movió un vórtice. Claro. Porque te crea una preocupación. Vos no tenías conciencia de lo que era el robo, la inseguridad, pero él te la inoculó. Pero un buen metafísico lo tiene que mirar fijo al taxista y decirle, señor, sí, dígame, me dijo el taxista, no lo acepto, le quito poder. Dios es protección y a mí nada me va a suceder. Y el taxista se asustó, miró para abajo y no me habló más. Porque eso te mueve, es decir, uno no se da cuenta, pero cuando uno escucha palabras negativas, cuando uno escucha los comentarios negativos, eso te crea vórtices. Claro, le das poder a lo negativo. Le das poder y ¿qué pasa? Si vos lo aceptás, se graba en la memoria, eso después se deposita en la mente inconsciente y como todo es mente, la mente reproduce la grabación que vos aceptaste. Claro. Porque para que haya una grabación negativa, tiene que haber alguien que la acepte, ¿sí? Uno es cómplice. Por eso no le podés echar la culpa a los demás, porque miren una cosa, ustedes imagínense Jesús, que cuando fue a predicar y la gente tenía hambre, y no, ¿sabes qué? No tengo plata, hoy no trabajé, no tengo dólares, y hoy la gente no come ni pescado, ni pan, no sé, que tomen lo que puedan, porque yo no tengo plata. Jesús era positivo. Por eso el Cristo se podía manifestar en él, porque lo primero que él tenía era una conciencia de prosperidad. Si alguien necesitaba comida, él solamente al pensar la precipitaba, porque para él no existían las limitaciones. Si alguien estaba enfermo, él no decía, no, esa enfermedad es incurable. O no, espérame que voy a analizar la genética de toda tu familia. No, él tenía conciencia de salud y como él era la salud caminando, alguien se enfermaba y lo curaba. ¿Por qué? Porque para desenvolver el alma, doctora, el primer paso es no aceptar lo negativo, afirmar lo positivo. Las lecturas espirituales es muy importante, pues cuando uno lee libros de espiritualidad se conecta con Dios. Y Patanjali en su obra Los Yoga Sutras, él recomienda leer espiritualmente. Y otra cosa muy importante, ser simpático. ¿Qué quiere decir eso? Ser simpático. Vos no podés venir a una actividad de metafísica o una actividad espiritual con cara de perro regañado. ¡Qué bueno! Porque el Cristo, el alma, es alegría. Y cuando uno está contento, está feliz, es decir, el alma se puede exteriorizar. Y eso genera también hasta en el cerebro físico endorfinas y el organismo te lo agradece y uno se siente bien y se manifiesta la serotonina, que la serotonina es realmente la glándula del Cristo. Sí, pero ¿qué pasa? Para que eso se manifieste uno tiene que empezar a sonreír, dar gracias a Dios por todo lo bueno que tenemos y eso empieza a actuar en la vida. Mira, es una transformación de adentro hacia afuera, doctora, no es de afuera hacia adentro. Ese es el error, ¿no? Que siempre se ha Uno mantenido, queriendo arreglar las cosas desde afuera. Desde afuera. Y olvidándose realmente de su esencia y de su interior. Y su divinidad, mire doctora, uno divinidad. realmente es un Cristo en proceso de autodescubrirse.
pero lo que sucede es que, bueno, nos han programado a creer que somos de tal forma, de tal clase social, de tal partido político, de tal equipo de fútbol. Nos han criado y programado con limitaciones de salud, económicas. En la casa vos escuchabas, por ejemplo, a tu papá, a tu mamá decir, mira, no tengo plata, es decir, o hablar con respecto a su economía de forma negativa, que no podían llegar a fin de mes. Y esas situaciones se van grabando en la conciencia del individuo. Y luego, ¿qué vas a manifestar? Vas a manifestar lo que aprendiste. Entonces realmente desenvolver el alma es un volver a aprender, pero no es aprender de afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. Y para eso... O sea que aquí lo que acabas de decir son los padres, los primeros en sembrar estas características en sus hijos pequeños, porque es allí, a mí me parece que es la semilla principal. Y sí, por ejemplo, yo les cuento a la gente que me escucha, cuando yo llego a Buenos Aires, mi madre es economista y es una mujer que ha tenido cargos públicos importantes en Argentina. Es una mujer brillante, la verdad que ella en su profesión es brillante, es una mujer próspera, pero contradictoriamente, como toda la humanidad, es bastante negativa. Entonces cuando yo llego al aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires, me dice, Mauro, hijito, no sabes la economía como está acá. Esto va a reventar. Digo, mamá, no hables de cuestiones negativas porque vas a reventar vos. Porque puede ser que la economía esté mal en el país. Uno no puede decir, dejar de ver que hay una realidad económica que está mal. Pero si vos no aceptás esa realidad económica y afirmás que vos sos la prosperidad en tu mundo y lo decretás y mantenés la conciencia en alto, todo el mundo va a estar mal, pero a vos no te va a afectar. Y eso lo vimos los metafísicos en el año 2001, que hubo el quiebre de la economía argentina, que los bancos se quedaron con la plata de la gente, el corralito famoso que hubo en Argentina, y los metafísicos no nos pasó absolutamente nada. Seguimos viajando, seguimos trabajando, seguimos dando charlas en todos lados. ¿Pero por qué? Porque no nos conectábamos con el problema. Hacíamos decretos de prosperidad todos los días, meditábamos más que nunca, para poder mantener una conciencia y que eso no nos afecte. Por eso, bueno, aprovechen, miren, yo vengo me tomé un avión desde Buenos Aires, viajé todo el día, llegué a Guayaquil el día domingo y voy a darles conferencias jueves, viernes y sábado. Son los pasos de la meditación de la cátedra de los Yoga Sutras de Patanjali. El jueves voy a hablar de los vórtices de la mente y cómo controlarlos. El viernes de los pasos de la meditación y cómo unirse con el alma. Y el sábado voy a hablar del estado último de la meditación, que se llama Calvalia o la iluminación, y cómo conducir al ser humano a las últimas materias de su vida, que tiene que rendir como humano. Qué lindo, qué lindo. Un decreto que pudiéramos hacer ahora a través del programa radial en estos momentos. Por supuesto, miren. Necesitamos. Vamos a hacer el saludo solar que enseña el maestro Saint Germain, que es un decreto, una afirmación que él nos enseña para despertar la conciencia del alma. Uno todas las mañanas mirando al este, cuando se levanta a la mañana puede mirar al este y ver el sol y hacer esta afirmación 3 veces por día, empezando a la mañana, a la tarde y a la noche, y eso va a empezar a activar tus poderes crísticos, el poder interior. Y vas a empezar a desenvolver la conciencia del alma, que es a lo que venimos en este mundo. Así que si querés, lo hacemos. Sí, hagámoslo. Bueno, la gente que me está escuchando, les pido que donde se encuentren, si están manejando, se pueden detener unos minutos a orillas en la calle, detengan su auto, se sientan con la espalda recta, los hombros hacia atrás. Pueden tomar una respiración en 4 tiempos. Inhalan por nariz, retienen el aire en el vientre, exhalan por nariz y descansan sin respirar. 4 tiempos. Inhalan, retienen, exhalan y descansan sin respirar. Y luego suavemente vamos a cerrar los ojos y vamos a visualizar con nuestra mente en el centro del corazón un sol radiante, luminoso, de luz dorada, brillante, que es la presencia de Dios en nosotros. Tomen conciencia que ese sol radiante, esa presencia de Dios, es salud, es armonía, es paz, es inteligencia. Y mientras más mediten en la luz que ustedes son, van a empezar a exteriorizar en su vida salud, armonía, felicidad, prosperidad. Y tomando una respiración profunda por nariz, exhalando suavemente, vamos a repetir todo después de mí, afirmando con voz clara: Magno Dios en mí. Magno Dios en mí.
Asumo ahora tu eterno amanecer, Asumo ahora tu eterno amanecer, recibiendo tu magno esplendor y actividad, recibiendo tu magno esplendor y actividad, que se experimentan y manifiestan que se experimentan y manifiestan visiblemente. visiblemente. Otra vez, magno Dios en mí. Magno Dios en mí, Asumo ahora tu eterno amanecer, asumo ahora tu eterno amanecer, recibiendo tu magno esplendor y actividad, recibiendo tu magno esplendor y actividad, que se experimentan y manifiestan que se experimentan y manifiestan visiblemente. visiblemente. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bien, volvemos amigos inmediatamente. Una pausa y estaremos con ustedes continuando con nuestro programa Salud desde el Alma y entrevistando a Mauro Vitali, metafísico de un largo camino ya a pesar de su juventud y trayectoria dentro del trabajo de la metafísica. Con nuestro programa Salud desde el Alma, aquí entrevistando a Mauro Vitali, quien por su conocimiento pues nos va a dar una ayuda enorme a todos y cada uno de nosotros. Bien, yo quisiera saber, en este seminario, taller que tú vas a dar sobre meditación, sobre liberarse de los conflictos, cómo generar salud a todo nivel, ¿qué pasos debemos seguir? ¿Podrías en el programa, aunque es a nivel radial, pues no es lo mismo que estar presencial, ¿no? Pero por lo menos una base para saber quienes están escuchándonos a través de este canal, pues puedan... Que vean el video en Facebook. Ah, y en Facebook luego pueden... Centro Integral Ollantay. Revisarlo completamente, ¿no? Como Centro Integral Ollantay, en Facebook y en la página también. Sí. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Bien, bueno, hay 8 pasos que son para ir liberándonos de los conflictos y aprender cómo ser el alma, cómo tomar conciencia de uno mismo, de sí mismo, del alma. El primer paso es no hacer nada negativo o ni llama. Ya. Segundo paso, hacer acciones positivas, que ya estuvimos hablando, el pensar positivo, el hablar positivo, las afirmaciones, las lecturas espirituales. Perfecto. Son acciones positivas. El tercer paso es decir, la postura, tener una correcta postura para poder meditar. Yo siempre sugiero la postura occidental, que es estar sentadito, Así con las es. palmas relajadas, sobre los cuádriceps, hacia arriba. El cuarto paso es la respiración, que se llama el pranayama, que enseñó el Espíritu Santo hace miles de años en Oriente, que es la respiración rítmica en 4 tiempos. Ese es el cuarto paso. Si usted está, por ejemplo, enojado, con depresión o con ira, ¿cómo respiramos cuando uno está así? Se modifica, ¿no? Se modifica. Fíjense, cuando uno está tremendamente. enojado, ¿cómo respira? Ajá. Agitado. O cuando está con miedo. O cuando está con miedo, con ansiedad, cuando está deprimido, la respiración es arrítmica, porque los sentimientos y la respiración tienen una relación directa. Cuando uno respira en 4 tiempos, haciendo el pranayama, Conscientemente. ¿no? conscientemente, Porque antes de esa charla. empezar a meditar, porque es de los pasos previos a la meditación, Claro. para luego entrar en la conciencia del alma. Ya. Uno puede, por ejemplo, disolver una depresión, un miedo, solamente respirando. Exacto. Eso lo vamos a enseñar el día viernes Ya. en el centro Ollantay. El quinto paso es la abstracción de los sentidos. Aprender a abstraerse de lo que está sucediendo alrededor tuyo para ir hacia adentro, para ir hacia la conciencia de sí mismo, del alma. El sexto paso es la concentración, que es muy importante porque si no hay concentración, que un gran maestro se llama el tibetano Joel Kuhl, dice que la concentración tiene que ser reflexiva. Bueno, vamos a concentrarnos en esta obra, en este libro, a leerlo, a meditar sobre él, a reflexionar y a no distraerse, porque uno se vive distrayendo con lo que pasa alrededor. Uno está, por ejemplo, leyendo un libro y se está mirando los mensajes de WhatsApp, está contestando el Facebook, el Instagram, prende la tele. Es decir, uno vive distraído, y si está distraído no hay concentración, y si no hay concentración no puedes ingresar a la conciencia del alma y resolver tus conflictos. El séptimo paso es la meditación, que de la concentración uno va, es decir, hacia la meditación. Y el último paso es la contemplación, que es un estado de unidad, que Patanjali describe unidad aislada. ¿Aislada de qué? Aislada de los sentidos y los objetos externos que te distraen. Ya. Uno es uno con la vida y está aislado a lo que puede suceder externamente que te pueda afectar. No te afecta lo que está afuera. En el estado de contemplación ya sos, es más, él define que sos inquebrantable, porque no hay que quebrar.
Porque lo que se puede quebrar es el yo personal, pero el Claro. ser, que es pura vida, pura energía, no se puede quebrar, es inquebrantable. Por eso una persona que tiene conciencia del alma es inquebrantable. Así que no te pueden quebrar ni tus padres, no te pueden quebrar tus hijos, no te pueden quebrar tus familiares, ni tus compañeros de trabajo, ni nadie, porque uno vive en conciencia del alma y está aislado de lo que pueda pasar externamente, porque uno vive concentrado en el ser y ahí no te pueden quebrar. O sea, por lo que acabas de mencionar, todos estos pasos que se requieren para llegar a la meditación profunda, real, uno podría aplicarlos en la vida diaria, en todo momento, ¿no? No hacer nada negativo, hacer cosas positivas, tener una postura apropiada, aprender a respirar, a estar consciente de la respiración, no distraerse, concentrarse en lo que está haciendo, estás Así es. escribiendo, estás comiendo, porque muchas veces ni siquiera recordamos lo que hemos comido. Pero para hacer un programa de radio hay que estar concentrados, hay que meditar. Exactamente. Porque uno tiene que estar atento a lo En que está el haciendo, lugar. en el lugar. Si uno se empieza a distraer, sale mal el programa. Así es. Y algo que les quiero decir a la gente, la espiritualidad no está disociada de la vida cotidiana. Sí. Eso es clave. La metafísica es una herramienta para poder expresar los deseos y anhelos del corazón en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en la familia, con los amigos. Y Patanjali, en esto que voy a trabajar durante 3 días, doctora, afirma que la humanidad sufre por 5 obstáculos, ¿Cuáles son esos? que los vamos a resolver con estos 8 pasos de la meditación. Ya, Estos 5 obstáculos son, primero, la ignorancia. claro. Porque sufrimos Esa es la- desde lo básico, por no saber cómo comer, ya nos enfermamos, por ignorar qué alimentos poder comer, por ignorar cómo manejar, por ignorar una profesión o el estudio de una técnica, es decir que también sufrimos, por ignorar todo sufrimos. Segundo paso, el yoísmo, el egoísmo. Eso se va a empezar a disolver con los pasos de la meditación. El tercer punto son los deseos y los apegos. Nos hace sufrir porque cuando tenemos deseos y los realizamos no hay problema, pero después nos apegamos. El apegarnos a, a esos deseos que tenemos miedo a perderlo. Y cuando lo perdemos o nos los quieren quitar, generamos el cuarto obstáculo, que son los odios y rechazos. El odio y el rechazo viene del deseo y el apego. Y por último, el temor. El miedo a no tener ese apego, el miedo a ser rechazado. Esas 5 causas: ignorancia, yoísmo, deseos y apegos, odios y rechazos y temor, son las causas de sufrimiento del ser humano. Y ustedes que van a venir a este curso van a aprender por medio de la meditación a cómo controlar y disolver esos obstáculos que te causan sufrimiento, porque la angustia emocional, los problemas físicos, los problemas mentales vienen por estos 5 obstáculos y por no saber cómo meditar. Yo, de los amigos que nos están escuchando, muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de participar hace algunos meses, ¿no? Cuando estuviste aquí Ujú. En octubre. Guayaquil, y vieron la calidad de trabajo, la exposición de Mauro. Yo los invito este jueves, mañana, a partir de las 5 de la tarde, pero por favor, 6. Mañana, jueves y viernes a las 6 de la tarde. 6 de la Y el tarde. sábado a las 5. Allá, con mucha puntualidad para no interferir y no perderse este maravilloso enseñanza que nos va a dar Mauro. Saber que cualquier oportunidad, mejor dicho, no siempre tenemos esa oportunidad tan grande de recibir de manos de alguien que ha experimentado con su propia vida todos los beneficios que nos brinda la metafísica, estos conocimientos tan antiguos, pero tanta sabiduría que se encierra allí y que no es fácil encontrarla abierta como se está dando ahora, ¿no? Y gracias otra vez te doy por tu presencia aquí en Guayaquil. Ahora, recomendación especial quisiera para los padres de familia. Eso me parece a mí que es fundamental, porque son los que están sembrando esa semillita, haciéndola crecer, cuidándola, y me parece que por ahí. Mira, Ahí hay parte. una maestra que estudiamos en metafísica que se llama Lady Rowena. ¿Ya? Y ella, que es la maestra del amor, dice que los padres tienen que inculcar a los hijos, enseñarles a amar. Y cuando describe qué es amar, ella describe 2 acciones. Una, dice, servir
a favor de los demás. Enseñar a los hijos a ayudar a los demás. Ser inegoístas. Porque después uno forma a sus hijos, le da una universidad, le da una carrera, le da conocimientos, pero después si es egoísta esa persona es más, puede hacer más daño que bien. Puede ser una persona exitosa para el mundo externo, pero para la vida cotidiana es peligrosa, porque tiene grandes conocimientos, está muy formada y es egoísta. Y eso se puede aprender desde la casa, enseñar a lavar los platos, a hacer la cama, a poner la mesa. A ceder, dice Ley de Rubina, a ceder en favor de los demás. Es decir, lo que le pueden enseñar los padres a los hijos es que los hijos tengan que a prestar los juguetes, a compartir. Generosidad, amor. Porque eso hace que cuando esa persona esté formada como un profesional, sea una persona generosa, una persona que ayuda al mundo, no A una persona... compartir, no a competir. Exacto, exacto, porque entonces así está el mundo, personas que piensan en sí mismos y en su propia seguridad y bienestar, y que los demás, bueno, que hagan lo que puedan. Y para que el mundo esté mejor tenemos que aprender a compartir desde chiquitos, no a ceder en favor de los demás. Eso es muy importante, ceder en favor de los demás. Leía yo un consejo que daba el Papa Francisco, ¿no? Me pareció hermosa, que decía cómo la naturaleza es así de generosa. Los árboles no aprovechan sus frutos, los entregan. El sol no brilla para él, da su luz. Los animales, todo lo que hay en la naturaleza está a la disposición de los demás. Entonces eso nos hace reflexionar a nosotros, ¿no? Estamos para servir, para amar. Y qué diferente sería el mundo. Si todos comenzáramos a hacer esto, ¿no? Es que el problema está ahí, mira, está en la ignorancia que produce el yoísmo. Porque uno cree que es un yo separado. Uno cree que está separado de lo que hace, está separado de los otros. Y es mentira, porque todo lo que vos haces repercute en la vida de tus hijos, de tus compañeros de trabajo, de tu familia, de la naturaleza. El y lo que universo entero. es muy importante saber que cuando vos vas a hacer una acción, eso va a repercutir directamente en los demás y en vos mismo. Esa conciencia te lo da meditar, reflexionar, estudiar, venir a estos talleres, a este seminario, te va a dar toda una base cognoscitiva para que tengas herramientas para enfrentar los problemas. Por eso, a los padres de familia, lo primero que les voy a sugerir, como muy importante, vengan el jueves 6, es decir, mañana, a las 6 de la tarde, va a ser de 6 de la tarde a 8 de la noche. Esto va a ser en la calle, Tungurahua, Ollantay, Tungurahua 508 y 9 de octubre. Continuamos el viernes en el mismo lugar a las 6 de la tarde y el sábado son 2 charlas, que es la cátedra completa desde las 5 a las 9 de la noche. Vengan, el ingreso es libre, al final de cada actividad se pide una colaboración voluntaria para poder sostener gastos que tenemos de organización y la gente libremente colabora lo que desea. Y bueno, nada, es decir, aprovechen, vengan, porque ahí están las claves que no son mías, son las claves de la enseñanza espiritual, de la enseñanza eterna, del Sanatana Dharma, como dice en los Yoga Sutras de Patanjali, que estos lineamientos son los que han usado todos los grandes maestros de la humanidad y todos los grandes discípulos han usado estos lineamientos para resolver sus problemas, ser feliz y graduarse en la vida humana. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Tenemos que hacer nuevamente una pausa, amigos y amigas. Regresaremos inmediatamente para continuar en nuestro programa Salud desde el Alma aquí en Teleradio, entrevistando a Mauro Vitali. Volvemos a Salud desde el Alma. Vamos a entrevistar nuevamente, a compartir con Mauro Vitali aquí los temas básicos que necesitamos los seres humanos conocer, porque ya sabemos que la ignorancia es uno de los principales obstáculos para el desarrollo espiritual, para el despertar espiritual. Entonces, veamos, de esos obstáculos tú mencionabas la ignorancia como fundamental. Entonces queremos saber cuáles son esas cosas negativas que a veces las hacemos porque ya son hábitos, costumbres. Entonces, ver qué es lo que tenemos que modificar, qué es lo que tenemos que cambiar para poder despertar. Mira, Patanjali describe que en no hacer nada negativo hay varias acciones. Una, ser honrado. Es decir, no mentir, decir la verdad. Porque bueno, es decir, la honradez, la honestidad
es necesario para poder entrar en la conciencia del alma. Uno no puede robar el cielo, o uno no puede robar la conciencia de felicidad. Y algo que quiero hablar un poquito porque el OMS, que es el Organismo Mundial de la Salud, hizo un comunicado el año pasado donde dijo que la peor enfermedad en el año 2030 va a ser la depresión. ¿La depresión? La depresión va a ser la enfermedad más, bueno, será la pandemia mundial, es decir, en el año 2030. ¿Por qué? Por falta de estos temas, por falta de aprender cómo usar la mente de forma positiva, por falta de saber sobre sí mismo, sobre la conciencia del alma, aprender a meditar, porque la humanidad, ¿qué nos ofrece la sociedad actualmente? Mucho entretenimiento, el fútbol, los videos electrónicos, el Facebook, las redes sociales, son útiles y hay que usarlas, pero uno vive para afuera. Ese vivir para afuera, o vivir para la pareja, vivir para salir de fiesta, tomarse un trago, o para divertirse, entretenerse, hace que nos olvidemos de qué somos realmente y empezamos a tener una vida vacía, una vida que no tiene sentido, y nos empezamos a deprimir, porque cuando la pareja nos abandona, o cuando ya no tenemos 20 ni 30 para salir con los amigos y empezamos a tener más años y nos empezamos a deprimir porque no nos veíamos como nos veíamos a los 20, nos veíamos a las 30, o ya no somos lo que éramos cuando éramos más jóvenes, y uno se empieza a ver al espejo y no se siente bien consigo mismo, porque dice, se me cayó el pelo, me faltan los dientes, es decir, uno empieza a ver que la forma física es transitoria, uno se empieza a deprimir. Yo lo he visto, a mí me han venido, doctora, una señora en una conferencia en Trujillo, en Perú, y me dijo, señor Vitali, hace 5 años, no, me dijo así, mi marido me abandonó. Y yo estoy muy deprimida porque mi marido se fue. Y le digo, y yo le pregunté, ¿hace cuánto se fue su marido? Me dijo, hace 5 años. Y la depresión todavía. Y ella lo esperaba 5 años que el marido vuelva, y el marido, por supuesto, que se había ido. Entonces me preguntó, ¿qué hago? ¿Cómo hago para solucionar este problema? Imagínense, una persona me miraba con ojo de tristeza, deprimida. Y yo le dije, va a hacer lo que yo le digo. Y dice, bueno, me dice ella, repita después de mí. Me miró y me dijo, ¿qué digo? Diga esto, gracias Padre. Y me dijo, gracias Padre, que mi marido se fue. Y me miró y me dijo, yo no voy a decir que mi marido se fue. Si yo quiero que vuelva, ¿cómo voy a agradecer que mi marido se fue? Le digo, señora, su marido se fue porque no quiere estar con usted. Claro. Si no se hubiera quedado. Pero al dar gracias a Dios que se fue, usted se va a empezar a poner contenta porque ya está sola, tranquila y feliz, y puede venir una persona que sí quiere estar con usted. Claro. Y me miraba pero preocupada. Entonces le dije, No repite creía después de lo mí. que- Entonces le decía, gracias Padre que mi marido se fue. Entonces con miedo lo decía, gracias, y bajito, ¿no? Gracias Padre que mi marido se fue. Digo, con más fuerza señora, gracias Padre que mi marido se fue. Entonces decía, gracias Padre que mi marido se fue. Y sonría. Y decía, no, una muequita No podía, chiquita, no podía. pobre. Pero en un momento se empezó a reír. Creo que fue la primera vez que se ría en 5 años de que el marido se había ido. Claro. Y yo le dije, señora, las personas están con uno porque quieren. Si no quieren estar con uno, mejor que se vayan. Imagínense usted, que me está escuchando en la radio, que su marido no quiera estar con usted y tenga que estar con usted toda la vida. La infelicidad, la amargura, la frustración de estar con alguien que no querés estar durante toda la vida. Y como dando esa energía. imagen a los hijos, toda esa energía en el medio familiar. Eso es lo que dice Patanjali con los deseos y los apegos. El apego que tenía ella y el deseo hacia ese hombre hacía que viviera en una constante sufrimiento, pero cuando uno se da cuenta que el deseo crea ilusión, Ahí está. que el apego genera miedo, y empieza a dar gracias por lo bueno que tiene y usar la mente de forma positiva y aprende a meditar, uno resuelve la depresión con respecto a ese caso. Porque la depresión viene cuando uno realmente pierde lo que tiene, o se le muere un ser querido, o te abandona tu pareja, como en este caso, o te botan del trabajo, Claro, y todo lo son que... diferentes situaciones, ¿no? Claro, y como para vos tu vida era eso, y toda tu vida estuviste consagrada al trabajo y de pronto te echaron del trabajo y dices, ¿qué hora qué hago con mi vida? No tiene sentido mi vida. O tu pareja te abandona, o se muere un ser querido que vos amás mucho y uno se queda como sin nada. Pero eso pasa para la gente que no sabe cómo meditar, cómo
tomar conciencia de sí mismo, porque el alma no muere jamás. El alma siempre está alegre. El alma vive aislada de los vórtices que crean los objetos, los sentidos. Vive aislada del conflicto, de la depresión. Vive aislada del miedo. El alma en sí misma, que es lo que somos, no tiene conflicto. El conflicto lo crea la mente, con sus apegos, sus deseos, sus miedos, y aprender a controlar eso es toda tu vida trabajando sobre esto. Mira, toda la vida realmente debe estar dedicada a esto, ¿no? ¿Y por qué en las escuelas se enseña de todo menos esto, cuando es lo fundamental? Porque en la educación desde el kinder debería darse esto, porque muchos padres tampoco saben. Entonces en el kinder, en la escuela, en el colegio, en la universidad. Esto tendría que ser una bolilla de los programas de estudios desde la primaria. Claro. Sí, a enseñar a los niños cómo encontrarse con uno mismo. Y les digo, independientemente de cualquier tipo de religión. Eso hay que aclarar, porque se tiene todavía mucho temor y miedo a otras prácticas que no sean las delineadas por cada religión. Exacto. Y eso es penoso. Bueno, pues eso te programa y te separa. Porque cuando uno vive con miedo, ¿cómo puede encontrar a Dios? Claro. Cuando uno vive dividiéndose de otras religiones, ¿cómo puede encontrar a Dios si Dios es unidad? Exactamente. Por eso es muy importante aprender cómo meditar, aprender cómo pensar positivo, aprender cuál es la causa del conflicto. Si viene por el apego, que lo trae el deseo, qué estoy pensando, qué estoy haciendo que me está generando este sobre. Empezar a observarse. Yo te cuento el caso, vuelvo a esta señora que el marido le hacía violencia de género. Le dije, vos te tenés que tomar conciencia que si vos permitís que a vos te traten mal o te hagan violencia psicológica, le estás enseñando a tu hija que el día de mañana también le hagan lo mismo. Y si vos no le pones un corte a esto ahora, esto le vas a enseñar, le vas a heredar a tu hija. ¿Saben lo que me dijo? Me llamó el otro día por teléfono y me dijo, me separé de mi marido. No, pues yo no te dije yo no te dije que te separes. Dice, no, es que yo, Mauro, me separé momentáneamente para ver cómo resuelvo esto, porque yo no puedo permitir que me siga gritando, que me levante la mano adelante de mis hijos. Y eso que es tomar conciencia, no es que uno le dice lo que hay que hacer. Así es. Cuando uno se da cuenta de todo el conjunto, eso es la meditación. La meditación es darse cuenta de todo. Sirve para despertar a la persona. Despertar la conciencia, el sí mismo, darse cuenta el poder que tienen los pensamientos y los sentimientos y las palabras, darse cuenta que uno realmente es salud, es armonía, es paz, darse cuenta que uno no tiene por qué permitir la inarmonía de los demás y aprender a transformarlo. Si no lo puedes transformar, porque siempre cuando uno tiene hijos tiene que tratar de arreglar el problema dentro de la familia, porque hay una familia. Claro. Y bueno, trabajar para que ese hombre se transforme, para que esté bien. Si uno no puede transformar a esa persona, bueno, puede dar un paso al costado, pues tampoco uno puede permitir que maltraten a una persona o que te maten, ¿no? Porque tengo casos también de personas que me decían que, bueno, que el marido le levantaba la mano, que lo había perdonado, pero después le volvía a pegar. Volvió. Pero yo le decía, bueno, Qué no, pena es decir, poder. tenés que tener discernimiento. Así es. Sí, vos lo podés perdonar y olvidarte, pero vos no tenés por qué volver a vivir la misma situación. Y todo eso te lo va dando la meditación. El tomar conciencia de todo. De todo, realmente son todos los aspectos, ¿no?, que tiene uno que revisar en la vida y volver. Mira, si en la infancia no fueron sembrados estos principios, no fueron bien cimentados estos hábitos y costumbres positivas, realmente en ningún área de la vida de adulto va a poder desarrollarse plenamente y a funcionar bien. Das una clave, es decir, el éxito en la vida depende de no tener vórtices mentales. Las personas que son exitosas porque son libres psicológicamente, no tienen miedos, no tienen muchos apegos, van con poca carga, entonces son buenos profesionales, son buenos médicos, son buenos facilitadores de metafísica, son buenos periodistas, son buenas amas de casa. ¿Pero por qué? Porque no vienen con una carga psicológica que los va bloqueando para desarrollarse. Por eso el meditar te da las herramientas y los andamios para desarrollarte en la vida de forma exitosa. Yo tengo, por ejemplo, amigas que no pueden salir de su casa o del barrio donde viven porque tienen miedo. De caso tengo un caso de mi compadre que ha tenido ataques de pánico y vive con miedo. Entonces él puede desarrollarse solamente en el ambiente de su casa, en el ambiente de su trabajo, que está cerca de su casa,
pero si sale del área de influencia de él, empieza a tener miedo. Entonces, ¿cómo una mente puede ser exitosa con temor? Hay que aprender a meditar, a desprogramar ese temor, a pensar positivo, a decirle no lo acepto, le quito poder, a afirmar yo soy la fuerza y la fe de Hércules, o yo soy la fuerza y la fe en Dios. Afirmarlo constantemente va programando la mente para que se vaya ese temor. Me ha hecho recordar el temor, ¿no? Hace poco una amiga se compra un carro muy bello, y ella contenta comer, pero tengo miedo de manejarlo porque me pueden asaltar. Me pueden asaltar y así es que lo dejo en la casa. ¿Para qué lo compró? ¿Para qué lo compró? Qué pena, digo, mujer, olvida ya, afirma que no hay peligro, que estás protegida, estás rodeada. ¿Para qué lo compré? Es que vivo tan lejos, por eso me lo compré, para facilitar. Es que uno está atrapado dentro de sí mismo. Miren, a la gente que me escucha, el temor, la raíz de todos los temores, ¿saben cuál es? La raíz de todos, ¿no? El miedo a las arañas, el miedo a que te roben, el miedo a la muerte. ¿Cuál es la raíz de todos los temores? El pensar negativo. El pensar negativo. Pero estás con tu pareja y tengo miedo que me la quiten. Seguro que el vecino de enfrente me está mirando a mi mujer y se la quiere quedar. Te empezás a imaginar. Exacto. Si Un mensaje último que ya nos estamos pasando. El mensaje para nuestros amigos que nos escuchan. Bueno, el mensaje más importante es decir, piensen lo bueno, que lo bueno va a suceder en su vida. Aprendan cómo meditar. Estos 8 pasos son muy importantes. Y tener conciencia de los obstáculos. Que cuando uno tiene conciencia de cuáles son las causas de sufrimiento, empieza a liberarse de ellas. Y como muy importante, los espero mañana jueves a las 6 de la tarde en el centro Ollantay, que queda en la calle Tungurahua 508 entre 9 de octubre y Hurtado. Bien, el viernes continuamos también a las 6 de la tarde y el sábado de 5 de la tarde a 9 de la noche. Van a ser 4 conferencias donde voy a hablar de todos los pasos de la meditación. Qué lindo. Amigos, amigas, en realidad tenemos que aprovechar oportunidades como estas, porque son las que nos van a abrir el camino a la paz, a la felicidad, a todo lo que anhelamos, porque todos estamos anhelando amor, felicidad, paz, abundancia, prosperidad. Pero tenemos que hacer algo, no repetir los mismos mecanismos que nos han hecho que caigamos en una u otra situación penosa, porque si seguimos haciendo lo mismo, a eso mismo vamos a llegar. Entonces hay que hacer cambios y Mauro nos trae unas enseñanzas maravillosas para comenzar a remover nuestra vida si queremos que haya cambios verdaderos. Bien, te agradezco muchísimo, Mauro, por tu presencia aquí, a nuestra amiga la doctora Tatiana Domínguez, que siempre pues con esa alegría, ese entusiasmo que ella manifiesta e irradia, agradecerles mucho. Amigos, los esperamos mañana. Que tengan un fin de día maravilloso y que Dios los bendiga. Nos bendiga a todos.